encantaría ver la cara de que tienes ahorita que me metí a tu señal. Porque te maté a tu hijo, Julián Romero. Te robé todas tus caletas. Te dejé sin oro. Mejor dedícate a cuidar a tu gente, lo poco que te queda. Que ya no se derrame más sangre porque créeme, Acacio, no voy a tener piedad de ti. El Teca Martínez me secuestró. Yo solamente soy una víctima y él es el culpable de todo. Mató a Reina Peña y a su hija Samantha. Él estuvo detrás del secuestro del niño Antolín y del escándalo de la familia Quintanilla. He sido extorsionado por el capo de Tijuana por el simple hecho de haberlo enfrentado con todas las fuerzas de la ley. ¿Qué te parece mi historia? ¿Quién es el infeliz que me lleva las comunicaciones? ¿Qué cara hace esa peluja en mi televisor? Mire, mijo, uno en esta vida puede hacer dos cosas. Esconderse de la muerte o parársele enfrente y darle la cara. ¿Cómo lo puedes hacer? Disparando, mijo. Hasta sentir que uno atraviesa las nubes y las hace llorar. Danielito no aparece, ni tampoco la Rebeca. Ay, Dios mío, que no sé lo que yo estoy pensando. Tenemos que salir de acá. Ahora que Vicente lanzó la amenaza, no vamos a poder ni salir, ni asomar la nariz. Yo quería una vida normal. Estoy hasta la madre de estar pagando por cosas que yo no hice. ¿Yo qué culpa tengo de los pagos que tú tienes con Héctor, eh? ¿O que hayan matado al hijo del Teca? ¿Qué? ¿Hice eso yo? No, ¿verdad? ¿Y yo por qué tengo que pagar por todas esas Mijo, cálmese. Para acabar con esto solo necesito un Felipe. ¿Qué está diciendo, hombre? Esta es la única manera de acabar todo esto. No, por favor, no. Felipe. Felipe, por favor. Por favor, no cometas una locura, hijo. Por favor, tus hermanitos están muy preocupados. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué van a ver aquí que no hayan visto en esta familia? Pensé que no me iba a tocar. No, mi amor. No sé, tal vez pensé que era inmortal. No, mi vida, no. Era feliz. No, mi amor, por favor. Dame el arma, por favor. ¡Dámela! ¿Qué chico estás haciendo, Felipe? ¿Quieres matar a alguien? Dale. Mátame a mí. Dispara, cabrón. Yo no te crié como un cobarde, güey. Entiendo, usted no se va a matar. Mi hijo no se va a pegar un tiro. Prefiero que digan que mi hijo me mató. ¡Hágale, cabrón! ¿Saben qué? Quédense con su vida de sangre y de matanzas. Y de muerte. Y deudas. Para mí eso es lo mismo que estar muerto. Perdóname. ¿Qué hicimos, papá? Tranquila.
Secuestraron a Danielito, se llevaron al niño, güey. Espérate. No agarres así, Jorge. ¿Has visto a este niño por aquí? ¿Y tú? Mira, ¿qué quieres por acá? ¿Papás? ¿No? ¿Qué dices? Vicenta, nos llamaron a declarar a Lenita y a mí a la estación. Ya los niños fueron trasladados a una casa hogar del Estado. Vicenta, no te preocupes. No, a ver, mija, ¿cómo que fregados? No me preocupe, hombre. Ay, Héctor Ruiz trabaja con Rebeca, ¿no? Entonces eso significa que están aliados con el Teca Martínez. Esa vieja va a entregar a mi hijo. Vicenta, tranquila. Todos lo están buscando. La Interpol, el FBI, los federales, todos están avisados. Tú te tienes que quedar aquí, por si regresa. Sí, aquí te quedas. Además, no tenemos pruebas de que Rebeca se la haya llevado. Son solamente sospechas. Tranquila. Te tengo una sorpresa. ¿Quieres verla? Este collar me lo regaló tu abuelita Delmira, mi jefecita, pues. Y este es para ti. Ay, pero yo no me voy a poner esto es de niña. Que no, mira. A ver, déjame te explico. Es que este es tu corazón, ¿ya viste? Y este es el mío. Si algún día nos llegan a separar, entonces así siempre vamos a estar juntitos. ¿Ya viste? Ándele. Déjame le pongo su corazoncito ya para irnos a dormir, que es tarde. A ver, hágase para acá. Ahí está, ¿eh? Cuídamelo mucho. Y ya duérmase. Me churra. Más vale que nos diga la verdad o me gonorrea. Ándale, órale. Ay, espérenme. Cuando yo te diga, sales corriendo con el niño. Ven. ¿Quieres papas? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo de acá? Papá. Porque mira, acá hay un jugo. ¿Quieres, nene? No, papá. ¿Sí? ¿Y por qué no mejor vas a ver si hay algo por allá? Sí, por acá. Vente. Por lo menos 30,000 de los verdes nos van a pagar por ese chamaco. Sabes cómo confío en ti. Por eso te entregué el negocio de tráfico de niños indocumentados en la frontera. Por eso te moví a ese refugio. Para que encontraras materia prima. Pero este ha sido tu mejor hallazgo y no lo vamos a regalar. Este chamaco no vale $30,000. Oye, no, pero necesitamos lana para sacarte de aquí. Tenemos que limpiar tu nombre, porque si no nuestros negocios se van a ir por un tubo. Nadie confía en un político preso. Sí, me urge. Pero no es con dinero. No te voy a salir. Es usando la cabeza.
Oficial, ¿estás bien? ¿Estás bien? Me corté, me duele. Oficial, se cortó aquí una muchacha. Deja ver si hay alcohol, ¿eh? Por Ahorita te lo favor, traigo. ayuda. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Me acabo de cortar, me duele mucho. Vamos rápido. No te pongas en ese plan. Luego, Si no, no vas a ver no vas a ver a tu mamá y luego te venimos a comprar Ya, dulces. vamos a comprarte dulces ahorita en otro lugar porque no hay suficientes, ¿ok? Ya, ahorita, no, si te sigues portando así, no va a haber dulces y no va a haber mamá. Ya, estate quieto. Ven, siéntate aquí. Siéntate tranquilo. Ahorita, porque hay prisa. ¿No tienes prisa? ¿No quieres ver a tu mamá? Entonces, ya, a ver. Ahorita vamos a hacer todo tus dulces, ¿eh? Todo. A ver, ¿dónde está el camino hacia la carretera? Ya hemos recorrido varias veces este terreno. Casi llegamos. Oíste, si nos estás diciendo mentiras, te va a cortar el pito. Que ya casi llegamos. Es detrás de esas piedras. Claro que no. Por aquí ya pasamos. ¿Estás segura? Sí. A ver, ¿quién te crees, eh? ¿Qué parte de la salida de este camino no entiende? Páralo ahí. ¿Dónde estás, canija? ¿A quién busco? Es a la que mató a mi hijo Julián, Romero. Vicenta. ¿Quieres guerra? Órale, vente. Vente, que no se te olvide que soy un acero y que para esto nací, porque no te tengo miedo, Teca Martínez. Tu morrito ya viene en camino. La próxima vez que lo veas, va a ser por partes. Al vato que mandaste secuestrar a mi chamaco, ese te lo voy a mandar yo en un ataúd. 11 años siempre para mi venganza y no va a parar nadie. No me tengas miedo, que soy el destino y aunque te apartes nos vamos a topar. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? Mi abuelo me quiere ver. Ok. El hierbatero me dijo que no podía salir. Y si veía que alguien intentaba sacarte, tenía órdenes de matarlo. ¿Qué parte no entiendes de que el Teca me mandó a llamar? ¿Eh? Este compa me estaba ayudando a salir nada más. Pues van en dirección equivocada. Si quieren, yo puedo llevarlos. Este güey se quiere pelar. ¡Abuelito, papá!
error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.